me hicieron un juicio porque los del sindicato, porque yo me rebelé, porque el jefe de redacción quería que yo estuviera en la sala de redacción sirviéndole para ir a comprar churros y llevárselos a la mesa de redacción. Es decir, una máquina idéntica a la oficial, que estaba controlada por el ejército francés, y en esta solo salían billetes que iban para pagar a los terroristas. Hace 40 años, necesitábamos 20 personas, o 25, depende, necesitamos 25 personas para producir lo que produce hoy una máquina en 3 o 4 horas. Tener que decir a un dirigente de la construcción: no firmes este convenio. Me decía: no, pero es que voy a ir a Madrid y así conoceré lo que es un hotel de 5 estrellas. Dice: no, yo me voy a ir a Holanda, a Austria, a Canadá, a Dinamarca, porque ahí las pensiones, uff. Y basta ya de mentiras, porque realmente yo creo que si se aplicara aquellas 3 grandes consignas de los antepasados de toda América, los incas, los aztecas, etcétera, que están grabadas incluso en una de las islas de Perú, entre Perú y México, que dice 3 cosas: no matar, no robar y no mentir. En este momento hay 7 veces más papel moneda en circulación que riqueza realmente generada. Estoy hablando tanto de los hasta arriba, CEO, como cualquier financiero de esos que se visten así muy, muy bonito y se suben a su coche nuevo. Hay en todos lados, Me imagino que ahí en Madrid, en Barcelona, en Atenas, aquí en México hay un barrio que se llama Santa Fe, en Colombia, en Argentina, en Chile, bueno. Y te diría: Eduardo, estás equivocado, tú no sabes de esto, porque mira... ¿Te has preguntado de qué vas a vivir cuando seas grande, adulto mayor? ¿Te has preguntado qué va a pasar cuando, después de tantos años de trabajo, que le has honrado a tu familia, que le has honrado al patrón, a la empresa donde trabajas, y que ya no puedas trabajar, de qué vas a vivir? Seguramente estas preguntas parecen ser muy lejanas. Si tú tienes 35 años, 25 años, algunos ya se las empiezan a hacer, pero hasta que llegue el punto, entonces sí comienzan las dudas y comienza incluso el sufrimiento. ¿Por qué? Porque las cosas cada vez son más de tormenta negra, cada vez son más de tristeza para el ser humano. Sábado con Eduardo Luque, que además el día de hoy nos trae a un invitado que es uno de los principales líderes sindicales en el mundo. Va a estar buenísimo el programa. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. ¿Qué pasará cuando seas anciano y ya no puedas trabajar? ¿Qué pasará cuando le hayas dado pues todo el amor de tu vida al trabajo y no tengas dinero? Estamos hablando de algo verdaderamente vital para la subsistencia del ser humano. Sí, así, aunque suene exagerado, no, es que es lo más real. Está con nosotros Eduardo Luque, ustedes lo conocen muy bien, Eduardo, los sábados contigo, y que nos traes un gran invitado, y te agradecemos, te damos la bienvenida a Kim Boix. Es un placer saludarte. Fíjense nada más, Kim es secretario general de la Unión Internacional de Sindicatos de Pensionistas y Jubilados de la FSM. ¿Qué es la FSM? Es la Federación Sindical Mundial. Y seguramente
seguramente pues tendrá muchas cosas que decirnos y resolverá algunas dudas que tenemos, y lo más importante es que yo creo que nos vas a, perdón por hablarte de tú, pero pues aquí siempre hablamos de tú, Kim, es una sensación de igualdad entre todos, y seguramente pues nos vas a dar mucho impulso en luchar por nuestros derechos a todos los que nos están viendo en Colombia, en México, en Estados Unidos. Nos ve mucha gente de Estados Unidos. Déjame empezar contigo, Kim. Eduardo, si me permites empezar con él, porque pues es un invitado de lujo, y yo quiero preguntarte ¿por qué los gobiernos, Kim, no suben las pensiones? ¿No se merecen los que dieron su vida por sostener la economía incluso del propio país, el sistema, y nosotros todos pues vamos para esa edad, no merecemos que nos suban las pensiones? Yo te pregunto, ¿por qué no suben las pensiones y por qué no las protegen? Porque todo parece ser que al contrario, van reduciéndola, van aumentando la edad y parece que lo quieren eliminar. Por favor, Kim, adelante y te escuchamos con mucha atención. Primero, saludar el programa, saludar la intervención de Eduardo Luque, que me ha facilitado poder estar con ustedes, y felicitarles por la extensión que tienen en la audiencia. Respondiendo a la pregunta, está claro que hay que diferenciar las realidades del mundo capitalista, que es la mayoría de la realidad en todo el planeta, de otras realidades aún pequeñas, aún insuficientes, de países que dicen o que intentan construir el socialismo. Lo que es verdad es que países que ya lo construyeron o intentaron, consiguieron que las pensiones fueran una cosa normal para toda persona a partir de 60 años tener una vida garantizada. En cambio, en el capitalismo, como el Fondo Monetario Internacional está interviniendo con fuerza para decir no, los capitales que hay en los fondos públicos de pensiones tiene que gestionarlo la banca privada del planeta. Y esta banca está ansiando utilizar estos fondos porque, según los cálculos de bastantes economistas, estos fondos públicos de pensiones son como 10 veces superiores al dinero que hay en la banca privada. Por ello, para gestionar estos fondos lo que conviene es que deje de haber pensiones públicas, y para que no las haya, los gobiernos disminuyen las condiciones de prestación y, por tanto, aumentan la edad de jubilación. En Dinamarca ya ha llegado el Parlamento a aprobar que el año 2050, las pensiones se empezarían a cobrar cuando se tenga 74 años, y esta tendencia es la que están intentando en Finlandia, sobre todo en países europeos, pero también en América Latina y también en Asia. Esta es la realidad, la voluntad de usar el dinero de las pensiones para el funcionamiento de las finanzas del capitalismo. Eduardo, podría parecer que es un denominador común, una constante, que los gobiernos hacen esfuerzos por rebajar la pensión, por eliminar ciertas prestaciones o ciertos servicios, subirle la edad. Tal parecería que nos están poniendo como trampas, o incluso se inventan cosas como fondos, cosas como disfrazadas de que esto es para el bien del trabajador, pero al último es proteger el dinero, porque también está el pretexto de que no hay dinero. Y entonces, si no hay dinero, ¿cómo le vamos a ofrecer dinero al trabajador pensionado? Porque me gustaría decirle trabajador pensionado. El hecho de que ya no trabaje no quiere decir que sea trabajador, sino que se merece descansar y se merece que se le pague porque se ha destinado toda su vida. Pero parece ser un denominador común. ¿Por qué? ¿Tú cómo lo explicas, Eduardo, de ir eliminando poco a poco, minando poco a poco, diezmando poco a poco las pensiones? Fundamentalmente porque hay como decía el compañero Kim, hay fundamentalmente una campaña sostenida en el tiempo, que además históricamente está perfectamente definida. Y aquí nos hemos de remontar a la caída de la Unión Soviética, al año 92. Es
En el año 94, 2 años después, el Banco Mundial ya lanza una propuesta, un documento a nivel mundial como con los objetivos que deben conseguir los países para supuestamente desarrollar su sistema económico. Que básicamente el documento, que son de hecho 3 documentos en uno a continuación del otro, hablan de privatización de las pensiones, privatización del sistema público de enseñanza y privatización de la sanidad. Estos son documentos del Banco Mundial del año 94 y 95. Ahí está, digamos, la madre del cordero, la génesis de este problema. A partir de ahí es el neoliberalismo, el capitalismo, como lo definía el compañero Kim, el que toma, digamos, se expande de forma rapidísima por todo el globo, exceptuando unos pocos países, y a partir de ahí impone los criterios que para ellos son fundamentales. Lo que estábamos enunciando. Los capitales de los fondos públicos, esos capitales tienen que ayudar o tienen que invertirse en las finanzas internacionales de forma, además, agresiva. No en fondos, digamos, muy conservadores para que se obtenga un poco de rendimiento, pero no arriesgar el capital, sino al contrario. Se lanzan como locos porque piensan que han ganado la historia. Es cuando algún autor habla del final de la historia, Fukushima, hablan del final de la historia, pensando que el neoliberalismo ya ha ganado y puede hacer lo que le venga en gana, ¿no? Y entonces, evidentemente, la agresividad contra lo público es manifiesta. Pensemos que los grandes procesos de privatización en pensiones, sanidad y en enseñanza tienen ese mismo nexo común. Ahí está, digamos, la madre del cordero, ¿no? Kim, antes de entrar un poco a fondo, yo te pregunto, ¿hay una especie como de mano negra que esté obligando así directamente, obligando a los gobiernos a hacer o deshacer cualquier cosa para la conveniencia, ya sea de privatizar o ya sea de proteger el dinero, el capital, y desproteger a los pensionados, y además disfrazarles, porque hay muchos gobiernos que además te venden que no, esto es por ti, para tu derecho, y además para no afectar el presupuesto nacional, y además para que siempre haya dinero. O sea, hay una mano negra, no sé si a través de un gobierno supranacional o de corporaciones, o cómo explicarlo. Yo creo que es fácil de explicar sabiendo que hoy en el mundo quien tiene poder son las grandes multinacionales. Y si alguien tiene alguna duda, que repase lo que pasó con la pandemia, qué pasó con las vacunas, qué pasa en realidad con la Organización Mundial de la Salud o qué pasa con otras plataformas. Algunas, como la ONU, van perdiendo capacidad de incidencia y los que realmente gobiernan son el Club Bilderberg o otros clubs donde se encuentran las élites de las grandes multinacionales y allí dan indirectamente o directamente órdenes a los gobiernos que son invitados a esos clubs. Y la realidad es que estos gobiernos obedecen porque después necesitan el dinero que bajo mano les da estas multinacionales para poder hacer sus campañas electorales y prometer lo contrario de lo que después van a realizar. Que este es el gran problema hoy de la democracia burguesa, que el electorado va y vota opciones políticas que han prometido cosas o programas que normalmente, desgraciadamente, no se cumplen. Este problema solo se resolverá si los trabajadores, como muy bien se ha dicho aquí, los pensionistas somos y seguiremos siendo trabajadores no activos, pero sí pasivos, y trabajadores que hemos aportado durante decenios a la riqueza de los países y que estamos en una etapa en que podemos seguir aportando nuestros conocimientos y capacidades, pero son capacidades que aportamos casi benévolamente, a veces demasiado benévolamente, porque sustituimos a hijos en el cuidado de los nietos o porque cumplimos con tareas que la sociedad debería cumplir. Pero Eduardo lo ha dicho muy claramente. El problema es
el intento de privatización, no el intento, ya la práctica progresiva de privatización, no solo de las pensiones, de todo lo público que puede transformarse en beneficio privado. Y evidentemente, si la sanidad pasa de ser pública a ser privada, todo el dinero de la sanidad va a hacer posible beneficios de la empresa privada. Si no hay esos beneficios, estos beneficios pasan a enriquecer el funcionamiento de la sanidad pública y esta tendrá mejores opciones. Por tanto, no estamos en el final de la historia. La historia no se acabará hasta que no acabe la existencia humana. Y ciertamente pueden acabar con ella si tiran bombas atómicas, como alguno está pensando, entre otras cosas porque las fabricaron. Aquí también las multinacionales juegan su papel. Si usted fabrica zapatos, quieren que le compren zapatos. Si fabrica coches, quiere que compren coches. Si fabrica bombas atómicas, es para usarlas. Y si es para usarlas, vaya, en definitiva, y termino con esto, no hay duda de que dinero en el mundo hay más que suficiente, no solo para las pensiones, para la sanidad, la enseñanza. Y lo hay si no se dedica a matar personas, si no se dedica a guerras, si no se dedica a elementos de objetivo no positivos para la población, sino solo positivos para las grandes multinacionales. This system are near collapse. Escribes tú, Eduardo, en un artículo, y esto muestra la alerta mundial del Banco Mundial y también de sus amigazos como el Fondo Monetario Internacional y el Foro de Davos y el Foro Económico Mundial y bueno, demás estructuras neoliberales, pero sobre todo la alerta del Banco Mundial de hace muchos años de que estaba a punto de colapsar el sistema de pensiones de los países desarrollados, principalmente, imagínense, los países desarrollados estaban a punto de explotar sus propias pensiones. Entonces en el mal llamado tercer mundo, pues esto estaría peor. Y entonces empezaron a hacer una serie de recortes o de propuestas o de medidas. Me gustaría que me dijeras, Eduardo, cómo se han aplicado, cómo se aplican, cómo se quieren seguir aplicando estas medidas tanto en Europa como en el mundo, Eduardo. Yo lo primero que explicaría es como una pequeña leyenda, si me permiten los televidentes, ¿no? La leyenda de un personaje mitológico de la época griega que se llama Procuspo. Era un señor, Procusto, perdón. Era un señor muy malvado que era dueño de una posada y entonces cuando venían los invitados les ofrecía una cama de hierro, los tumbaba en la cama de hierro y si las piernas sobresalían de la cama de hierro, le cortaba las piernas. Si por el contrario la persona le sobraba cama, porque era pequeñito, lo ataba y lo descoyuntaba hasta que el cuerpo se adaptara exactamente a la longitud de la cama donde había puesto a la persona. Llegó un semidios, Teseo, y al final mató a este personaje. ¿Por qué quiero decir esto? Porque los datos que ha aportado el Banco Mundial para justificar todas estas tropelías son falsos. En la mayoría de los casos son inventados. ¿Cómo lo hicieron? Me invento, compro a sesudos doctores en economía y les digo, los resultados tienen que ser estos y te pago para que el resultado sea este. Y el trabajador, en este caso el catedrático, el que lo hace, si es necesario, viola los más elementales principios de las matemáticas y las ecuaciones y consigue que el resultado sea lo que el Banco Mundial decide que él le interesa. Esto no es una cosa que diga yo, es una cosa que salta a la realidad, porque en los últimos 20 años, si no llevo yo mal la cuenta, el Fondo Monetario y el Banco Mundial ya han amenazado con la quiebra inmediata en semanas, meses, de los fondos públicos de pensiones, no menos de 12 veces, en las últimas 2 décadas. Claro, ¿esto qué demuestra? Que los cálculos que hace y deshace el Banco Mundial no son cálculos objetivos sobre cifras.
no son cálculos reales, no son cálculos científicos, sino que como el malvado Procusto, lo que hace es ajustar los datos a sus intereses políticos. Porque si no, evidentemente, si fueran verdad las predicciones del Banco Mundial, ya las pensiones públicas habrían quebrado. Y no lo es, no es cierto. Es más, lo que ha demostrado la historia es que las pensiones públicas de reparto, porque hay dos tipos básicos, ¿no? Las pensiones de reparto, que son las pensiones que recibe gente que ahora ya se jubila y que se la pagan los trabajadores en activo, y las pensiones de capitalización, que es lo que cada uno, por de su moto propio, va almacenando en una hucha en un banco. ¿Qué ha pasado? Las pensiones de reparto, que son las que la sociedad en su conjunto apoya, estas no han quebrado nunca, ni en momentos económicos terribles, como fue, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, con tanto desastre económico. Inglaterra no solo mantuvo el sistema público de pensiones, sino que lo amplió. ¿Por qué? Porque había una efervescencia política muy importante, ¿no? En cambio, las pensiones de capitalización, por ejemplo, Estados Unidos, fracasan, se hunden, quiebran cuando la crisis del 2008. Hubo momentos en que cerca de 12 millones de pensionistas norteamericanos se quedaron sin ningún tipo de pensión, de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque su banco, los fondos de pensiones, habían quebrado. Como estos bancos no tienen respaldo estatal, ni tienen obligación legal de responder, sencillamente robaron el dinero y la gente quedó literalmente con una mano delante y una mano detrás. Tuvo que ser el propio Estado norteamericano, para evitar una auténtica revuelta social, la que tuvo que inyectar dinero en los fondos de pensiones muy poco. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos es relativamente normal que una persona de 70 y más años, incluso 80, esté trabajando de reponedor en las grandes superficies para completar con su pequeño sueldo su mísera pensión. Esto es el resultado de las pensiones de capitalización y el resultado de haber jugado al casino de la ruleta de la bolsa que condujo en el año 2008 precisamente a esta crisis, ¿no? Y ahora, como el Banco Mundial no aprendió porque no quiso aprender, volvemos a intentar imponer estas mismas medidas. Gracias, Eduardo. Kim, háblanos de este novedoso que bueno, pues cuando lo muestran al público es novedoso producto financiero que es: vamos a invertir, vamos a usar tu dinero, vas a usar tu dinero para invertir, para ganar más dinero, pero en realidad están usando el dinero sagrado de las pensiones como el salario o sueldo de un trabajador que se le paga cada 15 o cada mes, cada 15 días o cada mes, que debe ser sagrado, pues también el del pensionado debe ser sagrado. Bueno, entonces aparece, por ejemplo, estos novedosos productos de inversión en el PEP en Europa, y es para que pues todos ganen y haya un sistema de inversión. Háblanos un poquito de este PEP, que además se parece a muchos países, como por ejemplo en México, que se llaman Afores, que es que tu dinero está ahí girando y tú estás invirtiendo, y si le pones un peso, entonces te ponen otro peso. Y bueno, si nos puedes hablar un poco de esto, por favor, Kim. Pues sí, con mucho gusto. No solo voy a hablar de esto, sino algunos elementos más, porque el ejemplo de las Afores es un ejemplo importante. En nuestro congreso realizado en Atenas hace pocos días, con participación de un centenar de delegados de 80 países, aunque algunos de ellos lo tuvieron que hacer por videoconferencia porque no nos dieron el visado correspondiente del viaje, pero la realidad es que pudimos hacer un gran congreso en el que precisamente el delegado de México explicó con toda claridad cómo el tema de las Afores están luchando. Hay en estos momentos posibilidades de cambio legislativo, y no solo en México, también en Colombia, también en otros países, pero esto es resultado de una correlación de fuerzas. Es decir, el Banco Mundial podrá imponer o no impondrá si encuentra respuesta. Un poco Eduardo lo decía cuando señalaba pues el miedo a la respuesta social. Y este miedo
el capitalismo, los dirigentes del capitalismo lo han tenido siempre. Y cuando la fuerza de los trabajadores bien organizada les obligó a conceder las pensiones, evidentemente tuvieron que hacerlo y dinero encontraron para ello. No solo encontraron dinero, sino que, por ejemplo, en España el dinero del público de pensiones, el gobierno del Partido Popular se lo gastó en una gran parte para temas que no tenían nada que ver con las pensiones. Es decir, que dinero para las pensiones, si se calcula correctamente las cuotas y sobre todo se hace contribuir a los empresarios, que hay algunos países que desgraciadamente solo contribuye el trabajador y a veces el Estado, y hay países que no contribuyen los empresarios o hay países que no contribuye el Estado. Todo esto son diferencias resultado de la lucha de clase, resultado de la lucha de intereses, que además se potenció el resultado positivo para los trabajadores cuando al final de la Segunda Guerra Mundial los frentes populares, la unidad de la izquierda, los frentes antifascistas tuvieron mayor capacidad de legislar. Y así, por ejemplo, en Francia, o antes, como se decía, en Gran Bretaña o en otros países, hubo avances. Pero además, la muestra de que hay dinero es bien fácil de explicar. Resulta que la generalización de las pensiones se hizo el año 1917, es decir, hace más de un siglo. Y lo hizo Lenin firmando el primer decreto de pensiones que dio posibilidad y realidad de cobrar pensiones no solo los que habían trabajado en una empresa, sino también las amas de casa, también los campesinos. Es decir, toda persona a partir de 60 años hubiera hecho lo que hubiera hecho en su vida, cobraba una pensión. Si esto fue posible el año 17 en una Rusia con las dificultades económicas que todos podemos recordar, ¿qué es hoy la realidad del mundo donde con los nuevos métodos tecnológicos, con los robots, con el aumento de productividad, etcétera, etcétera, la riqueza se ha extendido hasta tales límites que el Bill Gates y unos cuantos más tienen la misma riqueza que el 99% del resto de la población. Esa es la verdadera realidad y aquí es donde hay el dinero. ¿Y por qué ese dinero no se reparte de otra forma? Pues porque los sindicatos y las organizaciones que lucharon en los años 40, 50, 60 del siglo pasado, los sindicatos de clase que les llamamos, hoy tienen poca fuerza en muchos países, especialmente en Europa. Y eso está dando pues la posibilidad que en Europa se plantee una propuesta europea de planes privados o particulares, porque incluso la palabra privados ya ha perdido valor y la han sustituido por particulares, pero en definitiva son lo mismo para intentar disminuir los fondos públicos de pensiones. De todas formas, en nuestro Congreso hemos dado un paso adelante importante. Se ha visto que la lucha que están haciendo desde Argentina hasta Estados Unidos en América, desde Sudáfrica hasta Marruecos en el continente africano y así siguiendo en todos los continentes, porque todos ellos han estado en el Congreso, es la misma lucha. Y vamos a llevarla dentro de pocas semanas a la OIT, donde vamos a hacer la 9ª intervención ante la conferencia 112, Conferencia Internacional del Trabajo. Allí estarán los representantes de los gobiernos, allí estarán los representantes de los empresarios. Solo nos darán 5 minutos de intervención, pero vamos a explicar bien el resumen de nuestro Congreso. Gracias. Pues felicidades por esa ardua labor, por ese gran trabajo que hacen los dos y tú en este rubro, de verdad, pues muchas felicitaciones. Eduardo, a ver, en todas las capitales del mundo, pues hay barrios financieros con edificios muy altos, con rascacielos, con pues un atractivo así arquitectónico, y ahí están pues los grandes financieros. Entonces, cualquiera de estos te podría decir, Eduardo, pues no, tú estás equivocado. Un financiero de los que le trabajan, por ejemplo, a Pricewaterhouse, a Standard & Poor's, a Fitch, todos los que califican o los que te aconsejan o los asesores, y estoy hablando tanto de los hasta arriba, CEO, como cualquier financiero de esos que se visten así muy, muy bonito y se suben a su coche nuevo. Hay en todos lados, me imagino que ahí en Madrid, en Barcelona, en Atenas, aquí en México hay un barrio que se llama Santa Fe, en Colombia, en Argentina, en Chile, bueno. Y te diría, Eduardo, estás equivocado, tú no sabes de esto, porque mira, el asunto de usar
usar el dinero para inversiones de los pensionados es para enfrentar, por ejemplo, el reto demográfico, para enfrentar la pobreza, para mover la economía, para darle más presupuesto a la nación, para incrementar la riqueza. Y bueno, por ejemplo, en Europa pasaría de 0.7 billones a más de 2 billones el capital generado por utilizar y revolver el capital de los inversionistas pensionados de aquí a 2030, por ejemplo. Entonces, todos ellos te dirían, pues no, estás equivocado, pero yo te preguntaría cuál sería el real objetivo detrás de toda esta gente, que incluso yo creo que muchos de los que nos están viendo y que trabajan en estos consorcios o corporaciones dirían, están equivocados porque se la creen de corazón. Pero ¿cuál es el verdadero objetivo, Eduardo? El objetivo es clarísimo, el objetivo es una transferencia de riqueza de los fondos públicos a bancos privados para que estos puedan, con este dinero, hacer y deshacer. Con un elemento muy importante y especialmente peligroso. No hay control, no hay responsabilidad por parte de los bancos que reciben esta ingente cantidad de dinero de cómo lo van a invertir, de qué forma lo van a invertir y cuáles son las consecuencias si ese dinero, por ejemplo, se pierde, cosa que pasó en el 2008, en la crisis anterior del 2008, y si finalmente estalla la crisis de la deuda que tenemos encima, y no sabemos cuándo estallará, pero la podemos ver, la podemos otear ya a medio plazo. Tendremos una crisis de deuda realmente escalofriante que puede dejar en paños menores a la anterior del 2008. Estoy hablando de cosas especialmente serias. Esta transferencia de dinero ha servido básicamente para engrasar el sistema económico y dedicarse a la mercantilización del dinero. En este momento hay 7 veces más papel moneda en circulación que riqueza realmente generada. Esta es la realidad. Vivimos en un mundo de papel que presumimos que tiene un valor. Por eso todos nos ponemos de acuerdo que el euro tiene un valor, el dólar tiene un valor, y con ese valor compramos y vendemos productos, pero en realidad es papel pintado de colores. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo la economía norteamericana y la occidental ha vivido de la deuda, ha vivido de fabricar papelitos de colores que en realidad no tenían ningún valor, pero que cuando un país levantaba la mano y decía, oye, que esto no, automáticamente acudían los marines, acudían las tropas mercenarias que pagaban los grandes monopolios y los estados occidentales e imponían la guerra, la revolución, la guerra civil, lo que fuese, ¿no? E imponían al gobierno de turno, la obligación de creerse que aquella deuda, aquel papel era realmente valioso. Pero todo esto está cambiando. Lo estamos viendo con lo que está pasando con las guerras en este momento, ¿no? Estados Unidos tiene ya un problema muy serio de deuda. Muchos países ya no están dispuestos a comprar moneda norteamericana para financiar su deuda, y este será el gran problema de la deuda que va a afrontar dentro de muy poco precisamente Estados Unidos. Por ejemplo, China era el máximo acreedor de Estados Unidos en bonos del tesoro. Por eso decían, como tú bien dices, estas empresas que se dedican a analizar la calidad del producto de los bancos, decían, la calificación que le vamos a dar a tal o cual empresa es AAA, la máxima, AAA máximo. Y automáticamente, como la crisis del 2008, tardaron 48 horas en empresas que habían recibido la máxima credibilidad, quebraron. ¿Por qué? Porque no era real lo que estaban haciendo. Lo único que tenían era papel. Cuando se dieron cuenta que el papel con el que se movían no tenían detrás, no había riqueza real detrás, todo ese tinglado se hundió.
pero no aprendieron porque no pueden aprender. Y han vuelto y estamos otra vez en el mismo proceso, ¿no? Así que cuando hablan, por ejemplo, de estas empresas de calificación, son las empresas más inútiles, más ineficaces, precisamente del mundo capitalista. Porque, como ya digo, en la crisis anterior, empresas que dieron la máxima calificación a determinados bancos, estos bancos quebraban 48 horas después. Y se demostraba que detrás no había nada, era vacío. Las empresas de calificación engañaban y siguen haciéndolo. Por eso, cuando hablamos de la historia del Banco Mundial y de cómo fracasa una y otra vez en sus predicciones sobre el fin de las pensiones públicas, precisamente hemos de tener en cuenta esta realidad, ¿no? Los informes que producen estas empresas también están amañados, también fracasan y no responden a la realidad científica. ¿Cuánta gente, dos preguntas en una, cuánta gente participa en justamente estos planes privados en donde Europa supuestamente pues es uno de los mayores regiones con más poder económico, y si la sed mundial quiere más gente que participe? Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se organiza la resistencia contra esto? Hablando del foro que acaba de pasar en Atenas, ¿cómo está organizado? Háblanos de esto. Habrá mucha gente que te esté viendo en Perú, por ejemplo, y diga, oye, pues yo quiero estar con ellos o participar o unirme a ellos. ¿Cómo le hace? Porque pues hay mucha gente preocupada por esto, Quinn. Agradezco las dos preguntas porque son importantes e intentaré brevemente contestar a ellas. Por una parte, hay aproximadamente 67 millones de personas del total de 240 millones que puede tener hoy Europa. Solo 67 participan en planes privados y muchos de ellos participan no porque han querido, sino porque les han obligado. Por ejemplo, ahora la moda, digamos, última es obligar a los trabajadores, cuando se firma un convenio colectivo de la empresa o del sector del metal, lo que sea, que una parte del aumento salarial que corresponde a ese convenio va automáticamente a fondo privado de pensiones, quiera o no quiera el trabajador. Y esto es uno de los servicios que el sindicalismo amarillo, el sindicalismo de concertación de clase, el sindicalismo de la Confederación Europea de Sindicatos en Europa o de la CSI a nivel mundial, es decir, lo que antes era la CIOLS, que en su día apoyó a Pinochet para privatizar las pensiones, ahora la Confederación Sindical Internacional y su rama europea, la CES, apoyan la privatización de las pensiones porque ellos sacan beneficios. Muestra de ello voy a dar solo un dato. Telefónica Movistar, una gran multinacional en España, el año 92 privatizó las pensiones y hoy se puede demostrar que los que se quedaron porque no aceptaron esa privatización cobran más pensión que los que pasaron al fondo privado de pensiones, que además de cobrar menos han perdido cada mes 2,4% de su salario que pasó para enriquecer el fondo privado. Pero eso no es casual. De este fondo privado se han nutrido la propia empresa con más de 100 millones de euros, los grandes sindicatos UGT y comisiones obreras han recogido 25 millones de euros y claro, si se quita todo este dinero, después el trabajador que está en ese equipo de pensiones no puede cobrar lo que le han robado. Pero no solo eso, sino que además hoy tenemos una realidad. Habéis hablado del dólar, de la falta de... Tiene razón, Eduardo, es decir, es papel mojado, en realidad es una quiebra real, pero que no aparecerá hasta que quizá los BRICS o estas organizaciones nuevas de países que están ya comercializando entre ellos, como Rusia y China, sin necesidad del dólar, digan basta ya. Y basta ya de mentiras, porque realmente yo creo que si se aplicara aquellas tres grandes consignas de los antepasados de toda América, los incas, los aztecas, etcétera, que están grabadas incluso en una de las islas de Perú, entre Perú y México, que dice tres cosas: no matar, no robar y no mentir. Y ese no mentir es fundamental,
porque evidentemente nos están engañando y gracias a la mentira consiguen votos y gracias a la mentira creen que pueden seguir gobernando. Yo quiero terminar esa información diciendo que está claro que el problema central para todos nosotros es que los gobernantes no se preocupan del bienestar de la gente, se preocupan de ganar dinero de la forma que las multinacionales establecen. Y estas multinacionales lo han dicho públicamente, sobramos ciudadanos. Para ellos, de los 7.000 o 8.000 millones de ciudadanos, con 1.000 o 2.000 funcionarían las empresas, porque con las automatizaciones, los robots, etcétera, hay que invertir eso. Hay que decir que la sociedad debe funcionar para el bienestar de la población. Y aquí enlazo con lo que hemos dicho en Atenas, en este congreso importante. Es el tercer congreso de la única organización mundial de pensionistas, pensionados, aposentados, reformados. Son distintos nombres en Brasil, pero son nombres de personas mayores de 60, 65 años que ya han aportado a la realidad de la riqueza colectiva lo suficiente y que ahora se trata de que se haga posible que vivan la mayor parte con las necesidades cubiertas. Y no pase como en Estados Unidos. Nuestro camarada, amigo en Estados Unidos, Joseph Hancock, pues nos explicaba que ha tenido que disminuir la compra de medicamentos porque si no, no comía. Y ese no es un caso único. Hay muchos pensionistas en los países grandes como Europa, el capitalista o de los Estados Unidos, que tienen que optar entre una cosa y otra. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a organizar la respuesta y precisamente por ello este año vamos a hacer no solo la 9ª intervención ante la OIT, Organización Internacional del Trabajo, vamos a hacer también la 9ª Jornada Mundial de Lucha, de coincidencia de luchas de los pensionistas desde América hasta Asia. Esto será el 1 de octubre, que es la jornada mundial para los pensionados, para los viejos, para las personas mayores. Es la fecha que la ONU fijó para ese colectivo. Y aquí vamos a demostrar que si nos unimos podemos frenar toda esa campaña de privatizaciones y demostrar, entre otras cosas, que podemos hasta incluso influir en los resultados electorales. No hay duda de que los pensionistas en el planeta hoy somos más o menos el 20% de la población, pero somos aproximadamente el 30% de los votantes. Si ningún pensionista votara a un partido que defiende el capitalismo, la situación del mundo cambiaría. Y eso es solo votar a favor de sus propios intereses. Es decir, es realmente grave que muchos trabajadores votan al patrón o votan al que lo explota o votan al capitalismo cuando es lo contrario a sus intereses. Pues bien, vamos a trabajar para que todo eso se entienda y para que dentro de un futuro próximo los pensionistas seamos respetados en todo el planeta. Yo creo en ello y como secretario general de esta organización felicito a Eduardo Luque, que aportó en nombre de la COESPE, que es una organización unitaria de pensionistas en el Estado español, su grano de arena, igual que todos los otros que intervinieron, para que ese futuro que yo señalo sea cada vez más próximo. Gracias. No, pues gracias. No te vayas, danos unos minutitos más. Sé que tienes una agenda muy apretada y hay 2, 3 preguntas que te quiero hacer. 2 preguntas, Eduardo. ¿Cómo hay realmente este intento a nivel global, a nivel mundial, de controlar eso que se llama el gasto en las pensiones? Y también, bueno, te hago primero esa pregunta para también darle paso aquí, por favor. Sí, lo que hay es evidentemente un interés por recortar el gasto, lo que ellos llaman gasto, porque aquí las palabras tienen sentido, ¿no? Foucault, que es un personaje, un filósofo un poco complejo de leer, bueno, la palabra complejo se le queda bien corta, pero sí que decía alguna cosa interesante, ¿no? Como que el poder, el que tiene el poder, genera la realidad, ¿no? En cierta forma, ¿no? Entonces, el poder utiliza una palabra perversa, ¿no? Cuando habla del pensionista, habla del gasto en pensiones. La palabra gasto, que tiene una connotación negativa. En cambio, cuando ese mismo gobierno, el neoliberalismo, habla del ejército, de las armas, habla de inversiones en defensa, que es una palabra positiva.
Una es palabra negativa, otra es palabra positiva. Esto es la síntesis de su pensamiento. Gastar en beneficios sociales, gastar en pensiones, gastar en sanidad, gastar en educación, gastar en infraestructuras es gasto. Pero gastar en matar a la gente, en destruir países y en asesinar es una inversión. Esto simplifica la mentalidad. Con estas dos palabras se simplifica, yo diría, la mentalidad del sistema que nos controla, ¿no? Lo bueno, lo positivo, lo que ayuda al ser humano a desarrollarse es un gasto. Lo que mata al ser humano, lo que pone en peligro la propia existencia de la raza humana es una inversión, que es una cuestión importante, ¿no? Yo pienso que con esta idea, yo pienso que es una idea que debería quedar también muy clara. A ver, Kim, te quiero hacer una pregunta, no sé, muy complicada, a la vez creo que muy sencilla, pero creo que es muy importante. Y voy a poner 3 ejemplos. Yo creo que si no hay unidad, si no hay convicción, si no hay honestidad, pues muy difícil se va a poder ganar terreno frente a la voracidad y a la sed de las corporaciones por quererte, pues, saquear, ¿no? Y a mí me gustaría que nos explicaras qué pasó o qué pasa con ciertos sindicatos. Porque, bueno, pues siempre ponemos a la corporación como el demonio, pero también dentro de los sindicatos hay gente muy corrupta. Y entonces todos los agremiados, todos los sindicalizados, toda la gente de buena fe, pues también es engañada por sus propios sindicatos. Yo te quiero poner 3 ejemplos que pasan, por ejemplo, aquí en México, y me imagino que en el resto de Latinoamérica, pues también ha de suceder más o menos lo mismo, quizá en España, no lo sé, no lo conozco, ese sistema. Pero, por ejemplo, yo trabajé en Televisa, este imperio de comunicación que invadió no solo Hispanoamérica, sino invadió al mundo con sus telenovelas. Y entonces había ahí el sindicato de los trabajadores de la televisión, prácticamente de Televisa. Y yo cuando trabajé, yo decía, bueno, pero este sindicato es un chiste, ¿no? Porque lo que decía el patrón, o sea, el dueño de Televisa, pues era lo que hacía el sindicato de los trabajadores, y además los tenía bien, y sigue igual, sigue igual. Ya no trabajo ahí, pero sigue igual. Siguen haciendo, y bueno, les ponía cabañas y centros vacacionales, y entonces los trabajadores se podían ir. Trabajé también en un periódico y me hicieron un juicio porque los del sindicato, porque yo me rebelé, porque el jefe de redacción quería que yo estuviera en la sala de redacción sirviéndole para ir a comprar churros y llevárselos a la mesa de redacción. Entonces yo me enojé y le dije, oye, es que yo quiero ser periodista, yo vengo a hacer periodismo, déjame salir a la calle a reportear, y cuando salgo a la calle, no, es que estás haciendo mal, no sé, bueno, una serie de cosas ahí que yo quería, pues, hacer trabajo periodístico. Y bueno, pues me hicieron un juicio que porque desobedecía al jefe, y entonces me expulsó el sindicato y me expulsó de la empresa, ¿no? Entonces, como vemos, pues está como copado, si no por corrupción, por malos pensamientos, por intereses propios. El sindicato de maestros, que es histórico, cuando la profesora Elbaster Gordillo era la jefa sindical de la secretaria general del sindicato de maestros de México. Homer son estos camiones, los camiones militares hechos comercial para la gente rica, unos automóviles o unos coches gigantescos de lujo, los Hummers. Bueno, la señora esta regalaba Hummers en Navidad a sus principales aliados, y se los mandaba a los gobernadores, y que cada fin de semana, creo, iba en su avión privado a San Antonio, Texas, a comprar de shopping, y estaba entre las boutiques más importantes del mundo. O sea, esos son el secretario general
del sindicato que defiende a los que defendió, porque luego la metieron a la cárcel, pero ya salió, o no sé por dónde, pero la impunidad. Entonces, yo te quiero preguntar, Kim, ¿qué hacemos con todos esos sindicatos que están al servicio o que están hasta peor que las corporaciones? Porque pues con la bandera de ayudarte, pues está peor, Kim. Cierto, has tocado un tema central para el sindicalismo hoy en el planeta. Y a los ejemplos que has puesto yo voy a añadir otro. El secretario general de la Confederación Sindical Internacional, que yo he mencionado antes, que era un italiano y que pasó de secretario general de la CES a nivel europeo a secretario general a nivel mundial con los Juegos Mundiales de Fútbol. Qatar le compró las opiniones a base de millones de euros que aparecieron en un registro que la policía de Bélgica hizo al apartamento que utilizaba esta persona. Bueno, pues eso, que es un dato real, que salpicó además a una vicepresidenta del Parlamento Europeo y que está pendiente de los tribunales, prácticamente no se ha hablado nunca más. Eso ocurrió, si no recuerdo mal, hace un año aproximadamente, y 6 meses después este italiano, fue sustituido por otro dirigente sindical que tampoco ha hecho nada para limpiar la casa de estos sindicatos corruptos. Pero eso forma parte de, hasta cierto punto, la raza humana en el sentido de la educación que muchas personas tienen, que lo importante son ellos, que lo importante es su individualidad y que lo importante es acumular riqueza. Y eso nos ha afectado a los sindicatos. Yo mismo pues fui despedido 8 veces como ingeniero de empresas privadas porque defendía comisiones obreras en la etapa en que este sindicato era un sindicato de clase que luchaba contra el capitalismo en España. Bien, pues este sindicato se ha ido transformando. Yo puedo poner ejemplos de los años 90 de dirigentes de este sindicato que en un periódico cobraban 50.000 pesetas al mes de suplemento bajo manga, es decir, sin que lo conociera nadie más que el jefe de personal y el de finanzas que le pagaba, para que después firmara el convenio que correspondía. O yo mismo, pues me he encontrado como dirigente obrero a tener que decir a un dirigente de la construcción: no firmes este convenio. Y me decía: no, pero es que voy a ir a Madrid y así conoceré lo que es un hotel de 5 estrellas. Desgraciadamente, esas frases yo les he oído, y este que firmó eso, Justiniano Martínez, para más detalles, si alguien quiere el detalle, fue secretario general de la construcción en Cataluña. Ahora es un pequeño empresario de la construcción porque, evidentemente, cuando no se respetan los intereses de los trabajadores, se termina fuera del sindicato. Pero esto cuesta mucho porque lo esconden. Y no solo esto, sino que la necesaria unidad, convicción, honestidad que tú mencionabas es evidente que debería imperar en todo el planeta. Pero para imperar en eso, los gobiernos deberían ser honestos. Y, por ejemplo, ahora todos conocemos la sublevación en África de más de un país o un gobierno que dice: fuera tropas de Estados Unidos, fuera tropas de Francia, fuera el franco francés que nos están imponiendo en toda la zona central de África. Bueno, esto es casual. Resulta que hace un año la radio de Gabón denunció que habían encontrado donde se fabricaban duplicados de estos francos franceses, es decir, una máquina idéntica a la oficial, que estaba controlada por el ejército francés, y en esta solo salían billetes que iban para pagar a los terroristas que estaban en Mali u otros países, impidiendo a los gobiernos de estos países controlar zonas geográficas de donde salen y salían los aviones con el cargamento de coltan, de oro o de cualquier mineral muy preciado, y esto lo podían hacer porque el gobierno no controlaba aquella zona. Bueno, pues todo eso hay que desenmascararlo, decirlo. Desgraciadamente, ni el gobierno de Gabón se atrevió a ir más lejos después de que la radio lo anunciara, pero está claro que los ciudadanos vamos poco a poco a ir desenmascarando eso, y no hay ninguna duda que el ejemplo que has mencionado de Televisa, yo te lo puedo mencionar en otros sindicatos de España o de Europa, y eso lo que muestra es que hay que hacer otro tipo de sindicalismo. Y termino diciendo que de alguna forma es el que estamos haciendo nosotros.
Yo hablaba el otro día con los que vinieron de Nepal o vinieron de México o vinieron de distintos lugares, me decían, yo me he pagado el viaje porque no había dinero en el sindicato para pagar el viaje para venir al Congreso. Yo les dije, pues muy bien, yo, secretario general, también me he pagado el viaje y no hay duda de que no lo he hecho solo para dar el ejemplo, sino porque en mi caso como ingeniero jubilado puedo hacerlo. Pero no hay duda de que cuando se hace una militancia y se hace una honestidad y se trabaja correctamente, el futuro cambia. Y en este sentido lo conseguimos en España bajo la dictadura de Franco y lo vamos a conseguir en el planeta bajo la dictadura del capital, que es lo que tenemos, una dictadura que quiere aparentar que es democracia, nada más. Bien, Kim, regreso contigo solo para la conclusión. Eduardo, dos preguntitas. ¿Se está haciendo ya el intento o el proceso en alguna parte de desprivatizar las pensiones? Y dos, apelando a tus conocimientos de psicopedagogía, ¿cómo hacerle entender al empleado, al trabajador, al obrero que tiene entre 15 y 35 años, que no le importan estos temas y que yo, conversando con alguno de ellos, me dice, mira, ya doy gracias de que me dieron empleo, déjame saborear que tengo para comer y llevar algo a mi casa y después me preocupo por las pensiones, pero no es preocupante porque ahora tienen 20, 25 años de edad y están tratando de asirse de algo para tener un poco de dinero y para crear una familia o proteger o alimentar a su familia, y lo de las pensiones pues sigue siendo como un tema secundario. Ya veremos más adelante de qué vivo cuando sea anciano, cuando sea, la palabra viejo no me gusta utilizarla, pero bueno, cuando sea yo también viejo, ya veremos cómo hacerles entender que esto hay que desde que somos jovencitos, hay que salir con la bandera de lucha y luchar, porque si no ya después pues se tendrán que, como veo a muchos pensionados formados ahí, pues me tengo que conformar con esto, y no luchó en la vida en que podía luchar por esas pensiones. ¿Cómo hacerles entender, cómo darles ánimos, darles alas? Tienen alas, pero cómo hacer que usen esas alas? Eduardo, por favor. Dos cosas muy breves. La primera parte de tu pregunta, hay una evidencia también de que se está produciendo en determinados países procesos de desprivatización de las pensiones, que están en función. Por eso al comienzo de la intervención, tanto Kim como yo estamos haciendo énfasis en la vertiente política, en lo que es de la vertiente política, puesto que en función del tipo de gobierno y la correlación de fuerzas en aquel momento se avanza en los procesos de privatización o se retrocede o se vuelve a que el Estado vuelve a tener el control de esos recursos públicos. Por ejemplo, ahora mismo se está discutiendo en este momento en Colombia una ley muy, muy interesante que avanza, no tanto como se quisiera posiblemente, pero que avanza en el camino de limitar la privatización y aumentar los beneficios sociales, ¿no? Esto es un avance, igual que hay otro tipo de avances en otros países. Por ejemplo, en 2009 en 2012, en Rusia, se inició un proceso de inversión, de inversión de la privatización. Es decir, se habían alcanzado niveles altísimos de privatización que provocaban una hambruna en Rusia, o provocó una hambruna terrible y una mortandad terrible en las clases, en los ancianos que vivían de las pensiones, que más o menos en la época de la URSS se permitía y vivían con un cierto desahogo. La llegada del neoliberalismo de la mano de Yeltsin y de la mano de Gorbachev provocó la privatización y la mortandad, porque eso también hay que hablarlo, La privatización de las pensiones provoca un aumento de la mortandad en sectores y en bloques sociales. De esto ya hablaremos otro día, ¿no? Y esto implicó que la política, la intervención y la presión política ha producido que en Rusia se vuelva hacia atrás, vuelva el Estado, por ejemplo, ahora, para asegurarse también el apoyo de la población a la guerra en Ucrania. Ahora mismo se ha indexado
las pensiones al IPC. Es decir, si sube 5 el IPC, las pensiones suben automáticamente la misma cantidad. Así los pensionistas no pierden poder adquisitivo. En la República Checa se hizo en el 2016. En Venezuela se inició el proceso de desprivatización entre el 2000 y el 2002, a pesar de las dificultades enormes que tienen. En Bulgaria fue en 2007, en Argentina en 2008. Ahora volvemos hacia atrás, porque esta historia es como un péndulo, ¿no? La historia no es lineal, no avanza de forma lineal, sino que es como, me decía uno de los grandes políticos, filósofos de este siglo muerto desgraciadamente hace 4 años, amigo personal, Samir Amin, que la historia es como la ola del mar, que avanza y retrocede, no es lineal. Y esto es real. En Nicaragua se consiguió iniciar el proceso de desprivatización en 2005, en Rumanía en 2017. Después se perdió, se ha vuelto a ganar y se ha vuelto a perder. Es decir, que es un toma y daca. Y esto demuestra una cosa, que las cosas no son fijas. Las cosas, lo que diga el Banco Mundial, no es inmutable, no es la ley de Dios. Es sencillamente una opción política. Y son los pueblos, en definitiva, los que con su presión o con su falta de presión consiguen avances o aceptan retrocesos, ¿no? Esto es una de las grandes enseñanzas que nos está dando todo este proceso, ¿no? ¿Cómo hacerlo entender a la gente? Este es el otro gran problema, porque efectivamente un joven de 25 o 30 años no ve, y además cuando sale de una situación muy dura porque no encuentra trabajo o porque el trabajo es escaso, etcétera, cuando tiene un sueldo fijo, aunque sea poco, no tiende a pensar en el problema de pensiones. Porque, por ejemplo, estamos viendo otra cosa en sociología muy importante, y es de que como los sueldos para la gente joven suelen ser muy bajos, la gente joven no tiene expectativas de futuro, carece de futuro. Piensan que yo tengo, ahora me lo invento la cifra, 700 euros, con eso evidentemente no puedo sostener una familia, no puedo casarme, no puedo tener hijos, escasamente si puedo alquilar un piso en una ciudad como Barcelona, Madrid, París, imposible. Entonces, es un sueño más allá de toda posibilidad. Esa gente lo que hace es malvivir, tiene dinero para irse de copas, tiene dinero para ir a comer al restaurante una vez a la semana, una vez 15 días, pero no hay futuro. Tenemos una generación de gente joven que carece de futuro y que todo lo que tiene alrededor es movilidad. Está siempre, permanentemente, en manos de los dictados del patrono, que no le deja ni siquiera poder establecer una vía de vida, un criterio de la vida y tener un horizonte vital, porque hasta este horizonte nos lo ha robado el neoliberalismo en estos momentos, ¿no? Y ahí está la gran dificultad de los movimientos pensionistas en llevar esta idea, porque la pensión es sueldo diferido, y es importante esta idea, es el sueldo de los trabajadores que no se cobra mientras estás trabajando, pero que se recibe una vez que has cumplido determinada edad. Es sueldo diferido. Y esto es lo que hay que explicar a la gente, porque es parte de su sueldo, que no lo recibirán ahora, que lo recibirán cuando tengan 60, 65 o 67 o cuando sea. Pero es parte de su sueldo. Este es uno de los grandes trabajos que tenemos los que nos dedicamos a explicar el tema de pensiones. Bien, regreso ya contigo para acabar con tu conclusión, Eduardo, y en lo que quieras agregar, si se nos ha ido algo, si falta algo, y si no, yo te dejo ahí para que la vayas pensando. Hechos. Yo veo la natalidad, que pues cada vez menos hijos y pensiones más pobres. Esto suena ¿a qué, Eduardo? Ahí te la dejo y regreso con Kim. Kim, tu conclusión, lo que gustes decir, lo que gustes agregar, y si no, pues también me gustaría preguntarte para finalizar. Yo veo muchos jóvenes que me dicen, no, yo me voy a ir a Holanda, a Austria, a Canadá,
a Dinamarca, porque ahí las pensiones, los viejitos viven se suben al avión y a todos lados. ¿Qué hicieron estos países, Kim, para tener esas pensiones millonarias? Adelante, por favor. Bueno, en realidad los países no lo hicieron los trabajadores que se organizaron para reclamarlo y ganaron batallas, como antes decía, en los convenios colectivos y no por casualidad. La misma Federación Sindical Mundial que nos acoge a los pensionistas como única organización mundial, porque la competencia, digamos, la CSI, los sindicatos amarillos, no han conseguido organizar a los pensionistas. Seguramente no tienen interés en ello. Pero, en todo caso, nosotros hemos de decir que está claro, el año 45, cuando nació la Federación Sindical Mundial, no había pensiones en muchos países, ahora las hay, ahora están intentando frenarlas y, evidentemente, Finlandia, Dinamarca, Suecia, etcétera, tenían además la riqueza de la explotación de países de África, que eran sus colonias y les llegaba riqueza. Y algo de esta riqueza se repartía porque los gobiernos de estos países habían tenido posiciones de izquierda y no se quedaban los dineros donde no corresponden. Eso es un dato. Otro dato es que ciertamente los jóvenes tienen dificultades y las tendrán si no se organizan. Nosotros solo tuvimos una intervención en nuestro congreso de un joven, precisamente un joven de México y Estados Unidos, Abdel García, una persona de 23 años que estaba aún estudiando en la universidad y que vino para ayudarnos de intérprete y vino también porque los representantes de Estados Unidos pensionistas, las dos personas que más activas en Estados Unidos trabajan con nosotros, se encontraron con dificultades de salud y a última hora el que cogió el avión fue el joven. Pero el joven aprovechó para hacer una intervención que Eduardo podrá calificar porque la oyó también, muy interesante, diciendo no hemos de aceptar que los jóvenes no pueden tener futuro, no hemos de aceptar que los jóvenes no tengan pensiones. Hemos de recordar que las pensiones antes no existían y si existen es porque se ha luchado. Y en este sentido yo quiero felicitar a ese joven que además está ayudando a que exista una publicación, se llama Labor Today, que por cierto el próximo 1 de mayo va a anunciar la existencia de un libro muy interesante sobre la FSM. Pues bien, esos jóvenes lo que han de hacer es luchar, organizarse, como hicimos cuando éramos jóvenes otros, quizá porque la opresión del franquismo, del fascismo, nos motivó más. Ahora no hay esa opresión directa, pero es mucho más civilina y esta opresión sigue existiendo. Yo termino con un mensaje de optimismo y de futuro. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Edu, y de que la historia va adelante, atrás, etcétera. Pero cuidado, el global de la historia es avances. Y evidentemente las primeras pensiones que conocemos son del siglo XIX. En concreto, Simón Bolívar fue el primer pensionista de la historia y está documentado. Después en Argentina, después lo que he citado cuando Lenin, en el año 17 del siglo XX, las amplió. Es un futuro que va adelante para atrás, pero yo creo que en el siglo XXII, que no lo viviré, las pensiones serán una realidad porque el capitalismo o no existirá o no tendrá más remedio que haber aceptado el resultado de la lucha de clases y la organización de los trabajadores capaz de imponer al capitalismo lo que es necesario para la población. Les agradezco su invitación a este programa y les deseo muchos éxitos. Gracias, Kim. Es un gran placer porque pues además se necesita gente también como tú y tu ejemplo creo que es muy importante. Cuando fuiste encarcelado, torturado y bueno, imagínate nada más. Gracias, Eduardo. Tu conclusión, yo veo en el mundo menos, pues la natalidad va para abajo y las pensiones también van para abajo. ¿Esto suena a qué? Como un plan, no sé, déjame pensar mal, por favor. Sí, efectivamente, para pensar mal. Pero, de todas formas, hay un argumento que utilizan todos los que tienen interés en convencernos de que las pensiones, que es el final del mundo, que es el apocalipsis, que si no se privatizan las pensiones, se acaban los tiempos y los días. Y el argumento básico es este, que el problema de natalidad.
Es una de las grandes falacias. Fijemos de pensar, por ejemplo, que hace 40 años necesitábamos 20 personas, o 25, depende, necesitamos 25 personas para producir lo que produce hoy una máquina en 3 o 4 horas. Es decir, el aumento de la riqueza es exponencial. Y esto no va ligado al aumento de la natalidad, sino que el desarrollo de las fuerzas productivas, de la mecanización, de la inteligencia artificial, de todos los instrumentos que hemos ido creando la humanidad, nos ha permitido producir más, trabajando menos e invirtiendo menos esfuerzo. El problema no es de número de personas, sino de cómo se reparte la riqueza. Este es el kit de la cuestión. ¿Cómo repartimos la riqueza y cómo es posible, y lo decíamos en uno de estos programas hace unos días, cómo es posible que dentro de muy poco, yo dije 4 años, ahora los datos me vuelven a demostrar que no es cierto, será dentro de 2. Existirá una persona en el mundo que ya tenga 1 billón de millones de dólares como riqueza personal. 1 billón. Nunca en la historia de la humanidad ha habido gente con tanta riqueza al mismo tiempo que ha vivido gente con tanta infinita pobreza. Porque mueren cada día 50.000 niños de hambre en este planeta cuando tenemos comida y recursos suficientes para dar de comer a toda la población del mundo, incluso a unos 4.000 millones de seres más. Esta es la realidad. Es un problema de cómo repartimos la riqueza y cómo el sistema neoliberal nos hace que la riqueza se acumule en muy pocas manos. Y esta riqueza, evidentemente, al no repartirse, repercute en la miseria del conjunto de la humanidad. Esta es la realidad. No es un problema de número de niños que nazcan, porque si en Europa, efectivamente, la tasa demográfica es muy baja, la tasa demográfica africana, en cambio, es altísima. O la tasa asiática todavía es muy alta, mucho más alta que la europea, ¿no? Es decir, que cuando hablemos de tasa demográfica, hablamos siempre de Europa, cuando el mundo es muy grande y las tasas demográficas varían. Pero ese no es el problema. El problema es cómo repartimos la riqueza. Repartiéndola bien, hay riqueza para todos y de sobras. El problema es que no se reparte. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Kim. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues que esto sirva de un gran impulso a todos los jóvenes que nos están escuchando, sobre todo los jóvenes que van camino hacia ese futuro negro. Y cómo no, deben de tener futuro. Gracias, Kim. Gracias, Eduardo. Un abrazo a los dos. Y gracias, y a ti que nos escuchas en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias por estar aquí en Detrás de la Razón. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.